Bueno, tenemos desde ayer unas noticias pues muy preocupantes. Era de esperar la gran crisis del carbón en el mundo. Si hay una fuente de energía que está amenazada en el mundo es el carbón. ¿No es así, doctor Andrés Espinosa Fember? Fember, buenos días. Buenos días, Fernando. Un saludo a usted y a los colombianos que lo escuchan en la mañana de hoy. Sí, ciertamente, de hace unos 10 años la industria global del carbón ha tenido cambios de fondo que están representados por, primero, una modificación sobre la percepción relativa al cambio climático. En segundo lugar, yo creo que la elección del presidente Joe Biden, que es un defensor de esta lucha contra el cambio climático muy fuerte en Estados Unidos y por supuesto a nivel global, y su anuncio de regreso al Acuerdo de París del año 2015, pues le imprime velocidad a todas las energías limpias y por supuesto le resta dinamismo en contribuir al problema del cambio climático. Entonces sí, estamos en una etapa de transición, no necesariamente con el fin de la industria carbonera nacional o internacional, sino una etapa de transición que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, se anunció que habría un proceso de descarbonización gradual que implicaría que para el año 2035 toda electricidad tiene que ser generada con energías limpias y sostenibles. Sí, estamos en una etapa de transición, Fernando, eso es cierto. Pero etapa de transición hacia la desaparición de la industria del carbón o hacia sus limitaciones muy serias, muy graves. Es el principal objetivo de todos, de ambientalistas, de economistas, de expertos en todas estas materias, ¿o no? ¿O estamos exagerando? Porque la situación de la industria carbonera en Colombia queda en entredicho, no hay duda. Sí, ciertamente es necesario examinar las fuerzas motrices a nivel global y nacional que están ocurriendo de forma acelerada por lo que ya mencioné. Pero es cierto que sí debe mirarse con muchísima atención lo que está ocurriendo. Eso se refleja, pues, primero en la caída del precio internacional que se vio el año pasado a niveles de 35, $40 la tonelada. Con esos precios, pues, los proyectos dejan de ser rentables y eso genera dificultades de caja muy serias para las empresas. Ha habido, sin embargo, una recuperación del precio internacional por encima de $55 para el año 2021. Pero déjeme ver el tema en perspectiva. Es cierto que Estados Unidos y en Europa el carbón está de salida en un proceso que puede tomar unos 10 a 15 años. Sin embargo, reemplazar el 27% de generación de energía a base de carbón, tanto térmico como metalúrgico, no es fácil hacerlo en el corto plazo. Por eso hablo de una etapa de transición que debe ser examinada con mucho detalle. Ahora, en Asia hay un crecimiento de la generación de energía a base de carbón, porque no hay otra alternativa, como la energía nuclear no es una opción hoy día en el siglo XX. Las energías limpias no pueden llegar a reemplazar de la noche a la mañana el carbón, repito, que genera más o menos el 27% de la energía en el mundo. ¿Qué está pasando en China? En China, India, Pakistán, Bangladesh, Indonesia, la generación de energía en buena parte se apoya en el carbón. Entonces, en Europa, en Estados Unidos, sí hay una caída de la demanda y por tanto de la participación de los proyectos carboníferos en esta región. Pero en Asia la demanda se mantiene y ese es el resultado del informe de la agencia energética más importante que la de los Estados Unidos. Entonces, pues, carbón puede haber, pero evidentemente tiene que ser una explotación responsable, atendiendo naturalmente las necesidades de las regiones, por supuesto, defendiendo el medio ambiente, por supuesto, haciendo una transición, repito, de corto, mediano y largo plazo hacia un reemplazo para energías más limpias. Yo no llamaría que esto es la desaparición del carbón, sino es la transición hacia una nueva ecuación energética más limpia y sustentable a nivel mundial, Fernando.
Bueno, más preciso imposible, doctor Andrés Espinosa. Queda claro, este es un proceso de transición hacia energías más limpias, pero es totalmente inevitable. Y el primer objetivo es el carbón. Después vendrá el tema del petróleo y algún día, tal vez estemos libres de estos combustibles fósiles y pasemos a otras formas de energías limpias, pero para eso faltan unos cuantos años. Doctor Espinosa, ¿y cómo es el tema de la reactivación económica? ¿Por qué no nos han dado la cifra de la caída del PIB de Colombia en el año 2020? La estamos esperando. Va a ser algo como el 7, 7,5, 8%. Todavía no tenemos seguridad sobre eso. Y hablamos de reactivación en este año, que puede ser un 4 o un 5%. El Fondo Monetario Internacional está hablando de un 4,4%, si no me falla la memoria, de la reactivación de Colombia, pero el primer mes del año se perdió. Prácticamente es lo que dicen los expertos. ¿Cómo son estas perspectivas de reactivación? ¿En qué están fundadas? ¿Cuándo llegarán? ¿Y cuánto será este rebote de la economía colombiana de 4 o 5% sobre lo que pasó en el año 2020? Es decir, muy poco para recuperar el 7 o el 8% de caída en el 2020. ¿Qué opina usted? Sí, estamos ante una coyuntura muy particular, porque obviamente el año 2020 será recordado como el año de la pandemia. La caída del Producto Interno Bruto de la economía colombiana fue brutal, girará en torno del 7-8% anual, como usted lo menciona. Estamos esperando las cifras de diciembre, pero de todas maneras los resultados han sido muy malos por las medidas de restricción impuestas a nivel nacional y regional para enfrentar el COVID-19. Ahora, es cierto que el gobierno anunció a mediados del año pasado un programa llamado Compromiso por Colombia, que eran básicamente políticas de reactivación que deberían de manera fuerte en el último trimestre, como en efecto ocurrió, porque es cierto que en el último trimestre la recuperación de la economía fue una realidad tanto en crecimiento como en generación de empleo, pero llegó enero del año 2021, Fernando, y llegó la segunda ola de la pandemia y afortunadamente la multiplicidad de restricciones impuestas en ciudades como Bogotá y Medellín, particularmente, que le aportan cerca del 40% del PIB a Colombia, pues se han llevado de calle las ilusiones de la reactivación completa en el año 2021. ¿Por qué? Porque la economía en la ciudad, por ejemplo en Bogotá, está operando al 88-89% de capacidad. No está trabajando a pleno vapor porque esta combinación perversa, Fernando, de el pico y placa, pico y cédula, cuarentenas sectoriales, nocturnas, los fines de semana, la ley seca, han hecho que el sector productivo se resienta en diferentes frentes y que no se hubiera podido recuperar y que enero, como usted lo llama, hubiera sido el mes perdido en materia económica, ¿no? Igual ocurrió en Medellín y en otras ciudades del país. Y en general yo diría que enero va a ser muy malo. La caída de enero puede ser cercana al 4 o 5% en términos anuales, y eso hace imposible que las metas del gobierno se puedan cumplir para el año 2021, porque si usted le quita un mes, que es básicamente la 12ª parte del año, pues ya no va a poder cumplir las metas, y yo no creo que el Producto Interno Bruto pueda crecer en el 2021 por encima del 4%, sino por debajo del 4%. Ahora, asumiendo que no hay más restricciones. Está demostrado que después de 7, 8 meses de restricciones tan fuertes a la economía, al empresario y a los hogares, pues no pueden resolverse esos problemas sanitarios con más restricciones, sino definitivamente con autocuidado, con medidas de bioseguridad y con, por supuesto, la vacunación masiva de forma acelerada, ojalá a partir del 20 de febrero, como ha anunciado el gobierno nacional y el Ministerio de Salud, y por supuesto las autoridades regionales. Entonces, esperamos que este mes sea mejor. Mire lo que pasó con la confianza del consumidor en el mes de enero. Se desplomó. Le iba a preguntar eso precisamente, porque no solamente es la Lo, producción, sino también la confianza del consumidor. ¿Y entonces?
claro, se desplomó porque el consumidor no puede salir, si no puede salir a la calle, si tiene que alternar el carro y el pico y placa, y además de eso los centros comerciales en pandemia y por tanto cerrados, pues el consumo de bienes durables y pues se fue al suelo, según fue desarrollo, cayó un 24-25%, fue un mes malo en todos los frentes, Fernando, tanto en expectativas de consumo, en expectativas para el consumidor, en producción. Lo único positivo es que obviamente la inflación pues está muy baja, a niveles más bajos, pero claro, como no hay demanda, pues no puede haber presión alcista en los precios porque simplemente el consumidor, la demanda agregada y tanto la inversión se han retraído porque no tiene alternativa. ¿Dónde están? Están en casa. Si usted mira, por ejemplo, Fernando, la milla de oro de Bogotá, que podría llamarse la carrera séptima de la calle 72 a la calle 85 y de la carrera quinta a la carrera 11 en la calle 72, donde están la gran mayoría de las empresas financieras y más grandes de la ciudad, pues la verdad la gente no volvió a las oficinas, Fernando, el 99% de las oficinas está desocupado. La gente está trabajando en casa haciendo un esfuerzo para mantener la productividad y los niveles de producción, pero no puede mantener los niveles de consumo si no va a los restaurantes, no va a los cafés, no va a los centros comerciales. Y eso es lo que ocurrió en enero. Fue un error de fondo del Palacio de Líbano, de la alcaldía, que desde la comodidad de las vacaciones en Costa Rica, pues determinó una combinación perversa de restricciones que se está viendo ahorita. La reactivación se ha retrasado, eso es verdad. Enero se perdió. Esperamos que este mes de febrero, con los anuncios de la vacunación, con el anuncio de que no habrá más cuarentenas a nivel ciudadano, empresarial y de los hogares, pues pueda la economía empezar a funcionar de una mejor manera. Ahora, es necesario, como usted lo menciona, que los programas de reactivación del gobierno nacional pues se complementen y se implementen de verdad, porque por ejemplo, en la generación de empleo, que es uno de los elementos centrales de este programa, hay por lo menos 34 proyectos que no tienen recursos para iniciar. Hay por lo menos 70 proyectos que no se han contratado. Hay por lo menos 11 que tienen dificultad y solamente hay 84 que están en ejecución. Quiere esto decir que más o menos el 55% de los proyectos para generar empleo no se han iniciado. Este es un llamado al gobierno nacional para que le ponga celeridad a estos proyectos, porque además de crecer se requiere empleo de calidad y por supuesto unas políticas para resolver los problemas más graves que tiene la economía colombiana, como es la tasa de informalidad que sigue parqueada en el 48-49% a nivel urbano y en el 86% a nivel rural. Esto es insostenible, Fernando. Esto definitivamente hay que abordarlo de frente y hay que hacerlo pronto. Y es que hacer keynesianismo con un Estado quebrado y en punto de austeridad para tratar de cuadrar la caja es un contrasentido. El keynesianismo es sobre la base de la inversión del Estado, y si el Estado no tiene con qué invertir, pues estamos lejos de traer a colación al maestro Keynes, que estará preguntándose, bueno, ¿cómo me pude yo imaginar un keynesianismo con un Estado que no invierte? Y no invierte porque no tiene recursos. Doctor Andrés Espinosa Fembar, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos volverlo a tener muy pronto en la hora de la verdad. Mil gracias, Fernando, un saludo y mil gracias por su llamado. Bueno, queridos amigos, entonces el carbón en época de transición y la reactivación económica, que dice el doctor Espinosa que venía muy bien en el último trimestre del año y que se paró abruptamente con las medidas restrictivas del mes de enero para contener la segunda ola de contagio del coronavirus. Andrés Espinosa Fembar, economista, columnista, ex viceministro, estaba con nosotros en la hora de la verdad.